Bendiciones, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Una vez más, su misericordia y su gracia nos tiene delante de ustedes para llevar en el nombre de Jesús una palabra, un consejo a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, que está en todo lugar y en todo tiempo, en esta tarde, y seguramente a usted le llegará esta enseñanza en horas de la noche. Gloria a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo pondrá exactamente en su corazón y en su necesidad una palabra clave para seguir adelante. Estamos a punto de ver la manifestación poderosa de Dios en estos tiempos a favor de su pueblo. Oramos en esta mañana para darle gracias a Dios. Si tienes un propósito por el cual darle gracias a Dios en este mediodía, en horas de la tarde, entonces acompáñame y levanta tus manos, porque donde quiera que un cristiano levante sus manos, inmediatamente la gloria del Señor, su Espíritu Santo, hace una comunión directa contigo. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él habita en medio de nosotros. Señor, en esta tarde damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por el privilegio de la vida, por encontrarnos en nuestro camino y llamarnos. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias porque no estamos solos, estamos acompañados. Gracias por tu presencia. Gracias porque te tenemos a ti, que es lo más importante que podamos tener. Padre, muchas gracias en esta tarde y agradecemos por cada hermano, por cada amigo que se logra conectar. Agradecemos, Señor, en esta tarde por nuestra iglesia que has permitido que pastoreemos en este tiempo, por cada uno de los hermanos que está ahí en su casa. Sabemos que tu Espíritu Santo en esta tarde, en esta noche, los abraza. Sienta el abrazo del Espíritu Santo, hermanos. Sienta que el Espíritu de Dios le abraza, le fortalece. Usted no está solo, no se sienta con temores. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, somos más que vencedores. Ok, bendiciones a los hermanos, gracias. Gracias por estar pendientes de las grabaciones de los cultos. Gracias, hermanos, porque sabemos que usted separa su tiempo. Y ahora que todavía estamos en la cuarentena y no ha sido levantado el segundo bloque, le damos gracias a Dios porque sabemos que usted saca tiempo. Sabemos que usted es una persona ocupada, pero también sabemos que usted tiene el espíritu de María, aquella mujer que cuando Jesús llegaba atendía a los pies del Maestro. Y si por alguna cosa tienes el espíritu de Marta, dile a Dios en este momento que vas a atender su palabra, que vas a sentarte, que vas a escuchar a la hora que tú así lo dispongas. Después de un día de trajín, quizás en la noche lo escuches. Lo importante es que la palabra esté llegando a tu lugar. Recuerda que hoy a nivel mundial todas las enseñanzas y predicaciones están llegando a través de estos medios, y todos nosotros como pastores estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el redil, para que las ovejas del Señor sean pastoreadas. Y estoy seguro que usted está tomando en serio, usted está sacando su tiempo y usted está haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y prepárese pronto, porque la venida del Señor está a la puerta. Prepárese, porque dentro de la voluntad de Dios, el gobierno a nivel nacional levantará el segundo bloque y ahí entran las iglesias. Debemos tener algunos preparativos para cuando eso se dé. Debemos estar listos. Pero en esta tarde quiero llevarlo al libro de los Salmos, capítulo 3. Quiero llevarle al libro de los Salmos. Un salmo escrito por el rey David. Se escribe, según los originales hebreos, se escribe cuando David huía delante de su hijo Absalón. Quería matarlo y tomar la corona, tomar el reino. Y David, terrible, en momentos como estos difíciles, David hasta sale descalzo. Sí, como lo oye, sale descalzo, no tiene tiempo ni para ponerse las sandalias, sale llorando, frustrado, y empieza una huida delante de su propio hijo
que atentaba contra su vida. Y también muchos de sus colaboradores fieles también le habían dado la espalda a David en este Salmo 3. Y David enfrenta una de las situaciones más difíciles que cualquier ser humano puede enfrentar. Una de las situaciones tan difíciles que un hombre llamado Spurgeon dijo que si todas las pruebas que vienen del cielo y todas las tentaciones que ascienden del infierno y todas las cruces que se levantan en la tierra se mezclaran todas juntas, dice este historiador Spurgeon, escritor, no harían una prueba tan terrible como la del capítulo 3 del libro de los Salmos, cuando David declara con amargura de alma y con mucho temor de que ya no había ayuda. Cuando sus enemigos se levantan contra él y dicen, Dios no te puede ayudar. Dice el escritor Spurgeon que esta es la situación más paupérrima y más difícil que cualquier hombre o mujer de Dios atraviese. Cuando siente que ni Dios puede extender su mano. Así, y bajo esas condiciones, el Salmo 3 es escrito por el rey David. Permítame en este momento hacerle lectura. Abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oiga esto. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Un salmo relativamente corto, pero muy significativo en el andar de este gran hombre al cual Dios le llama un hombre de acuerdo a mi corazón. Está de más decir todas lo acertado que en su reinado David hizo, pero también está de más decir, no está de más decir, todos los desaciertos que David en su reinado cometió delante de Dios y del pueblo. Pero vamos al Salmo 3, porque el Salmo 3, algunos lo han dividido en 5 partes. Número 1, el lamento a Dios por sus enemigos. Es un lamento del rey David a Dios por sus enemigos. 2, expresa un lamento por su propia situación. Por su propia situación. 3, hace una afirmación de fe. Presenta su petición a Dios. Número 4, presenta su petición a Dios. Y número 5, termina con una bendición y declaración de confianza. Este salmo, escrito por el rey David, como dije al principio, en una situación donde huía. Los textos originales nos indican que Absalón, su hijo, lo persigue y David tiene que salir apresuradamente de la propia ciudad de Jerusalén, de la propia ciudad de David. Su enemigo lo maldecía y uno de sus capitanes, llamado Joab, le dice al rey David: deja que vaya yo y le atraviese una lanza a tu hijo Absalón. Pero David se negó. Los enemigos de David se habían multiplicado porque la simpatía de los hombres más valientes de Israel estaban con el hijo Absalón,
un joven atractivo, político y muy inteligente, sagaz. En tiempo de huida, David huye en plena rebelión, huye descalzo y llorando, lamentándose. Cruzó la corriente de Cedrón y aquí escribe el Salmo 3 bajo estas condiciones. Así que vayamos a la Biblia y manténgala abierta. Hoy esa enseñanza, Salmo 3, escrito por el rey David. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios para mí, dijo David. Son 3 declaraciones de una persona que se siente perseguida. Son 3 declaraciones de una persona que se siente contra la espada y la pared. Son 3 declaraciones tan difíciles que llevaron al extremo del reinado a David. De una manera que David ya no veía a Dios en los 3 primeros versículos, sino que veía a sus adversarios, veía a sus enemigos y oía lo que se hablaba de él. 3 cosas que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos atravesado, y quizás usted lo ha atravesado o es el camino que algún día tendrá que transitar por él. Son 3 declaraciones de una persona que se siente abrupta. Son 3 declaraciones de una persona que se siente impotente. Son 3 declaraciones de una persona que se siente sin fuerzas. Son 3 declaraciones de una persona que siente que no hay manera de que Dios le pueda ayudar. Es una persona que está pensando que todo se terminó, todo acabó, de que ya no hay ninguna manera de que Dios pueda manifestar su misericordia. Son 3 declaraciones dadas por un rey. Este no es el mismo pensamiento de aquel joven al cual Dios llamó del desierto detrás de la majada de ovejas. No, esta no es la misma declaración de un muchacho que se enfrenta a un gigante y declara al gigante diciéndole: tú vienes a mí con espada y jabalina, con lanza, hombre de guerra, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se da cuenta las declaraciones cómo varían en el transcurso del tiempo? Encontramos a un David joven al principio, un hombre que sabía que Dios estaba y lo respaldaba, pero ahora, al transcurrir algunos años, sus declaraciones cambian. Y vamos a subrayar esto muy importante. En nuestro peregrinar, en nuestro caminar con Dios, tenemos que tener cuidado con nuestras declaraciones. Es muy cuidadoso lo que estamos declarando hoy. Es muy delicado lo que sale de nuestra boca. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte radica en nuestras declaraciones. La palabra tiene poder. Nuestro dicho de nuestra boca nos pueden enlazar. Y las declaraciones son muy importantes porque eso mueve el mundo espiritual. ¿Qué declaraciones estamos haciendo hoy? Quizás muchos hermanos a nivel mundial, y no los estoy señalando, pero quizás muchos hermanos tienen temores, tienen miedo y hacen declaraciones. Y como David, que en un momento vio a Dios tan grande, más grande que Goliat, pero pasados los años está viendo más grande a sus enemigos. Nuestras declaraciones tienen tanto efecto en el mundo espiritual que se refleja en el mundo natural. Miremos lo que dice David de sus enemigos, de sus adversarios. Él le dice a Dios: se han multiplicado mis adversarios. David toda la vida fue un hombre de guerra. Toda la vida David fue un hombre de espada. Tanto así que cuando él quiso levantarle un templo a Dios, él estaba preparando todo. Pero Dios le dijo: no, David, no. Tú no vas a prepararme templo para mí.
David quería hacer algo bueno, se veía que era bueno. Él quería hacer un templo, ¿qué de malo tenía? Bueno, Dios lo detiene y le dice: David, tú no me puedes hacer un templo a mí, tú no lo vas a hacer. Tu hijo me hará templo a mí, porque tus manos están llenas de sangre. Dios estaba declarando a David que David toda su vida fue un hombre valiente, un hombre de espada, un hombre de sangre, un hombre que iba a la línea de batalla sin duda, sin temores alguno, y regresaba con la batalla, con la victoria en sus manos. Ahora David, después de muchos años, deja de ver al Dios que le había dado las victorias y empieza a ver lo fuerte y la multiplicación de sus adversarios. Cuando el hombre de Dios pasa por momentos difíciles, el hombre o la mujer de Dios pasan por situaciones difíciles. Cuando el hombre de Dios pasa por situaciones difíciles, quita su mirada de él y empieza a ver a sus adversarios. Cuando vemos al adversario, en vez de ver a Dios, perdemos el norte o la dirección a la cual Dios nos quiere llevar. Sí, en el mundo, dijo Jesús, habrán aflicciones, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Sí, cuando Pedro sale de la barca, Pedro comienza a caminar porque Jesús le dijo: ven, camina, ven. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y dudó. Y Jesús lo asió, lo levantó. Cuando vemos a nuestros adversarios, dejamos de ver a Dios. Hoy es tiempo de volver a ver a Dios. No vea a sus enemigos. Dios los tiene controlados. Por un camino saldrán delante de ti y por 7 tendrán que huir. Jehová condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es una de las herencias de los hijos de Dios. Tu declaración en el mundo espiritual es muy importante. De hoy en adelante declara bendición sobre tu casa. De hoy en adelante declara bendición sobre tu salud. De hoy en adelante declara bendición sobre tus hijos. De hoy en adelante declara bendición sobre tu pareja. De hoy en adelante declara a Cristo en tu hogar. Declara que tu hogar es un lugar donde se reúnen y adoran al Dios de los cielos. Las declaraciones traen efectos, sean positivos o negativos. Y David veía la multiplicación de sus adversarios porque dejó de ver a Dios y se le olvidó que el Dios que lo había librado de las manos de Goliat y de las manos de Saúl era el mismo Dios que le iba a dar la victoria en este episodio de la vida. Mirar la multiplicación de nuestros enemigos no nos da la victoria, más bien nos llena de temores y nos introduce en encrucijadas en las cuales unos dicen, algunos pensamos no podemos salir de aquí. Cuando vemos la multiplicación de los enemigos, estamos viendo el poder que tienen los enemigos. Hermanos, hoy debemos ver a Cristo. Hoy debemos ver a Dios. No tenga temor. No tenga temor. Sobre su casa hay una protección divina. Dios tiene cuidado de ti. Pero también David, en medio de su agonía, declaró la segunda cosa que lo estaba deteniendo al huir de su hijo Absalón. Y él dijo: muchos son los que se levantan contra mí. Te pregunto, ¿en algún día alguien se ha levantado contra ti? Creo que este episodio de la vida, todos hemos atravesado por este episodio de la vida. Y qué difícil para David saber que esta declaración, muchos se han levantado contra mí, se refería en primer lugar a su hijo Absalón. Su propio hijo se había levantado contra su padre. Debió haber sido duro, difícil, porque quizás si hubiese sido en otra persona, sin el vínculo del hijo al padre, pero su propio hijo. Y debemos tener cuidado cuando en nuestra propia casa el enemigo puede usar a nuestra propia familia para levantarse contra ti. Y tienes que tener tu corazón adiestrado. Tienes que tener tu corazón equilibrado. Tú y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que le dé una frecuencia a nuestro corazón y estemos en el dial del Espíritu
para saber cuando se levantan contra ti, cuando se levantan contra mí. David, en su segunda declaración, está apelando a las personas que quieren su mal, a las personas que quieren separarlo del trono. David está diciendo que hay personas que se han levantado contra él. Y sin lugar a duda un golpe muy bajo y fuerte, porque su propio hijo Absalón hizo que David declarara esto. A veces las actitudes de los que están más cerca de nosotros nos hace sentir que se han levantado contra nosotros. Y así como en una ocasión Pedro le dijo a Jesús: no vayas a Jerusalén. Y Jesús se le queda viendo a Pedro y le dice a Pedro esta declaración: apártate de mí, Satanás. Uno de sus propios discípulos se dejó usar en un momento determinado para que la misión de Jesús fuese abortada. ¿Qué hacemos cuando los que están más cerca de nosotros se levantan contra nosotros? ¿Cuál es la actitud que debe tener un hombre o una mujer de Dios cuando los que están más cerca de ti son los que se levantan contra ti? Todo esto lo pasó el rey David, y seguramente en algún episodio de tu vida tú has enfrentado eso. Que la gente a la cual tú esperabas una ayuda, la gente a la cual tú esperabas un brazo extendido, la gente a la cual tú esperabas una palabra de ánimo, es la gente que hoy se levanta contra ti, y ese golpe es bien difícil de asimilar, porque nunca esperas de parte de ciertas personas esta actitud. Mas David tuvo que aceptar que su hijo Absalón, su propio hijo, se había levantado contra él. Dios en este momento, por su Espíritu Santo, nos capacita nuestro corazón y nos da el dial correcto, nos da la fórmula exacta de qué manera debemos hacer para que cuando esto llegue a nuestras vidas, esto puede suceder en el vínculo familiar, esto puede suceder en el vínculo conyugal, esto puede suceder en el vínculo laboral, esto puede suceder entre hermanos, entre esposos, en el trabajo, con los amigos. Pueda que tú nunca esperes algo de alguien, una reacción negativa, y pueda que Dios te haga atravesar por momentos así para que te des cuenta de algo: que el único amigo del hombre incondicional se llama Jesucristo. Y lo tercero que dice David, con su agonía y en su huida, huyendo de su propio hijo, declara y dice: muchos son los que dicen de mí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla de ti y lo que se habla de mí. Hay mucha gente que es muy sentimental y viven de lo que los demás dicen. Si hablan bien de ti, te hacen sentir muy bien. ¿A quién no le gusta que hablen bien de uno? Y qué bueno es oír cuando las personas hablan de ti algo bueno. Y eso como que nos gusta, como que nos alimenta el ego. Sí, la parte del orgullo que todos tenemos. Todos, hermanos, tenemos un porcentaje de orgullo en nuestro corazón. Y cuando alguien nos da una palmadita, o alguien dice lo hiciste bien, o alguien se expresa bien de ti, eso causa una alegría inmensa en muchos. Pero ¿qué es cuando se habla mal de ti? Dime. David decía: muchos son los que dicen de mí. Cuando hay aflicción, cuando hay angustia, como la estaba pasando el rey David, también uno escucha los comentarios negativos que se dicen de uno. Muchos dicen: ¿y eso que va a la iglesia? Es un comentario negativo. Otros dicen: ¿y eso que es cristiano? Y otros me han dicho: ¿y eso que usted es pastor? Porque nos miren de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Si la Biblia dice: poned vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, un creyente cristiano maduro debe entender esto: que cuando Dios te llama y tú has sido llamado por Dios, una de las primeras cosas
que yo como pastor enseño es que pongas tu mirada en Cristo Jesús y no te interese lo que las demás personas puedan estar hablando de ti. Porque cuando se habla mal de ti, algunos se derriten como cera en medio del sol. Otros se desintegran, otros desaparecen y otros dicen, yo no vuelvo porque se está hablando mal de mí. Y nadie, nunca, hasta cuando Cristo venga y instale su reino, nadie podrá quitarle a las personas que les gusta hablar de otros ese pecado de andar hablando de cosas que no saben, que no conocen. Eso siempre existirá, hermanos. Siempre existirá alguien que va a levantarse contra ti y va a hablar mal de ti. Siempre. Tú tratas de hacer algo bueno y alguien tiene que encontrarle la quinta pata al gato y decir, eso está mal. Siempre habrá gente que va a tener un comentario bueno, pero siempre habrá gente que tendrá un comentario malo. ¿Y tú y yo qué debemos hacer? Poner nuestra mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y fueron 3 cosas que llevaron a David a seguir huyendo. Pasó, dice la Biblia, que él pasó la corriente de Cedrón. Y cuando pasa la corriente de Cedrón, queda ahí sin sandalia, llorando, preocupado, angustiado, y escribe el Salmo 3 con las 3 declaraciones que lo hunden cada día más y más. La multiplicación de los adversarios, los que se levantan contra él y los que hablan mal de él diciendo, no hay para él salvación en Dios. Hago yo una pregunta para cerrar estos 3 primeros puntos. ¿Quién es una persona para que diga que no hay salvación de Dios para ti? Dímelo. Nadie. ¿Qué representa una persona hoy para que haga un juicio, para que asevere tal afirmación? No somos nadie. Pero la angustia llevó a David a tener estas 3 declaraciones. Pero así como David pasó por ese mal momento, déjame decirte que yo estoy seguro de algo. Ahí tú en tu Biblia encontrarás una palabra entre cada versículo que dice Selah. Encuentra, ahí está en la Biblia. En los Salmos vas a encontrar mucho esta palabra entre versículos. Una palabra que dice Selah. Algunos dicen que esta palabra, como David era un escritor de salmos, como David era un escritor de salmos, la mayor parte de los salmos David los escribía de una manera cantada, con su arpa, sí. Algunos los escribió con su arpa y cuando escribía, cantaba. Y cuando tú ves esta palabra, Selah, dice que era como cuando había una pausa musical para cambiar entonces el tema de lo que había dicho. Y los 3 primeros versículos, cuando termina la segunda parte del versículo 2 del capítulo 3 de Salmos, donde dice no hay para él salvación en Dios, encontrarás esta palabra que dice Selah. Y algunos dicen que es que David hizo un alto, como una pausa musical para entrar a otra estrofa. Y yo creo que la vida nos da la oportunidad para que hagamos pausas y reflexionemos de las cosas que nosotros estamos declarando con nuestra boca. Ese Selah cambió totalmente la oración del Salmo 3. La canción cambió de repente. Y yo creo que esta pausa a nosotros nos conviene hoy día hacerla. Esta pausa a nosotros nos conviene hoy día hacerla. Esta pausa indica 3 cosas. 1, nos invita a detenernos. Si hemos estado declarando cosas que a Dios no le agradan, producto de la situación que se está dando, como por ejemplo, algunos no están durmiendo bien pensando que el COVID está cerca y tienen miedo de su familia, de contaminación, de esto, de aquí, que allá, que mira, que aquí, que allá.
desesperación a veces, aunque usted diga amén, gloria a Dios. Está la pensadera. Pero esta pausa, Selah, que aparece ahí, después de los 2 primeros versículos, es una pausa que me indica, número 1, me invita a detenerme. Tengo que detenerme y ver qué estoy haciendo y cómo estoy hablando, cómo estoy actuando. Si debo corregir, debo corregir. Usted se imagina que a muchos de nosotros, los pastores que pasamos de 40 años, nos agarró de repente la cuarentena y muchos pastores no han podido llevar un culto a sus casas porque no estábamos preparados para la tecnología. Y en el caso mío de no tener 2 hijas de esta generación, nacieron con la generación de la tecnología, de teléfonos inteligentes, se me hubiese hecho muy difícil entrar a sus hogares a llevarle una enseñanza. Y le hablo a la iglesia del Señor. ¿Usted sabe cuánto le cuesta a un pastor sacar una enseñanza para un grupo de ovejas a la cual Dios en su misericordia nos ha permitido pastorear en este tiempo? Y muchos de ustedes no están siguiendo los cultos. Muchos de ustedes se han llenado del espíritu de Marta. Dicen, sí, yo lo veo en la noche, ya cuando te acuestas te duermes y no oyes nada. Otros se conectan para que uno piense que los ve y salen y nunca más los escuchan. Pero sabe una cosa, un buen pastor seguirá llevando pasto fresco a la oveja que quiere escuchar. Un buen pastor seguirá llevando al rebaño a las aguas de la corriente viva, el Espíritu Santo. Un buen pastor seguirá mandando pasto fresco y la oveja que es inteligente, la oveja que es sabia, aprovecha este tiempo. Sabe todo lo que hay que invertir, todo lo que hay que hacer para mandar una grabación sencilla a sus hogares, para que muchas veces las ovejas no escuchen el culto. Y si lo ven en horas de la noche y empieza la novela te jala más que el culto. Yo creo que es tiempo de detenernos. El Selah, esa palabra, el Selah, me está invitando a mí a que yo debo detenerme. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Sabe por qué a veces viene el temor? ¿Sabe por qué a veces viene la duda? ¿Sabe por qué a veces viene que nos estremecemos de miedo? Porque nuestra relación con Dios no está en el lugar que Dios quiere que esté. Y no le estamos dando a Dios el primer lugar. Esta primera oración de 2 versículos, en donde vio la multiplicación de los enemigos, donde vio a sus enemigos levantarse contra él, y donde escuchaba lo que se decía de él, que no había salvación de Dios. Esto lo afectó, pero el Selah que sigue ahí mismo en la Biblia, búsquelo, ahí está. Es una pausa musical donde el escritor, oiga esto, donde el escritor se detiene. Número 2, escucha la voz de Dios. Porque Dios dice, es necesario que la oración cambie. Porque los 2 primeros versículos me están hablando de la angustia y lo difícil que se le fue para David. Es una gran enseñanza también para mí. Pero ahora Dios, a través de un Selah, lo invita a detenerse, lo invita a escuchar. Y número 3, el Selah te invita a reflexionar. Estamos tan ocupados que hemos dejado de oír la voz de Dios. Sí, así como me escuchan. Estamos tan ocupados que hemos dejado de oír la voz de Dios para oír la voz del hombre. Yo no sé qué te trae a ti más consuelo, si la voz de Dios o la voz de los hombres, pero te invito a escuchar la voz de Dios. Número 3, el Selah estaba llevando o invitando a David a reflexionar sobre lo que estaba declarando. Debemos de reflexionar sobre lo que estamos hablando, haciendo, pensando. Reflexiona. Si sigues por ese camino, al final de ese camino, ¿qué habrá? Reflexiona si hoy la trompeta suena. Reflexiona, tú y yo estaremos listos. ¿Habrá aceite en nuestra lámpara? ¿Presencia del Espíritu Santo? Eso es el Selah. ¿Sabes cómo cambia la oración? Del Salmo 3, la oración cambia de una manera sobrenatural. Y te invito para que tu declaración cambie. Pero recuerda siempre que después de malos momentos, esa palabra que aparece en la Biblia, Selah,
Es un indicativo de una pausa musical que indica tres cosas. Me invita a detenerme, me invita a escuchar a Dios y me invita a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no debo seguir haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Cada vez que tú te sientas a escuchar una enseñanza o a escuchar la palabra de tu pastor, tú no lo haces para mí. Quiero que me comprendas eso. Lo haces para tu Dios. Y cada vez que yo me presento delante de Dios y aquí en la tierra delante de ustedes para llevar una enseñanza, yo quiero agradar a mi Dios. No le quiero agradar a usted, quiero agradar a mi Dios. ¿Sabe que hoy es la moda? Todos los pastores estamos usando esto. Hay muchos profetas aquí, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos maestros, pocos pastores. Cuidado con el pasto que está llegando a tu alma. El mejor pasto que Dios ha puesto. No digo que los demás que predican por las redes, no. Entiéndame algo. Te puedo ayudar en algo, las personas que tú oyes aquí. En algo te pueden ayudar. Pero Dios te ha puesto a ti un pastor para que escuches la palabra del pastor, porque Dios pondrá palabra en el pastor de acuerdo a la necesidad que el pueblo tenga. Voy a dejarlo hasta aquí. El día viernes, Dios primero, vamos a ver de qué manera esta palabra, Selah, cambió totalmente la oración del rey David. Y tú puedes cambiar la oración. El día viernes continuamos con esta enseñanza. Déjame decirte nada más y leerte cómo el Selah, cuando él se detuvo, escuchó y reflexionó, cómo cambió la oración de David después que cruza la corriente de Cedrón. Oiga esto, versículo 3. Y de esto hablaremos el viernes. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Primera declaración. El viernes hablamos de esto. 2. Mi gloria. Yo sé que Dios te está hablando. El Selah cambió la oración de David. La pausa que hizo en su caminar y en su declaración. 3. Y el que levanta mi cabeza. ¿Te das cuenta que hacer una pausa en la vida, detenernos en la vida, escuchar la voz de Dios y reflexionar sobre nuestros caminos, cambia completamente las cosas? El día viernes, si Dios nos lo permite, estaremos llevando la segunda parte de esta enseñanza. Pero voy a orar por ti antes de despedir. Y estoy seguro de algo. Si tú estás atravesando momentos difíciles y pasaste la corriente de Cedrón y huiste como David, descalzo y llorando porque su propio hijo buscaba su cabeza, el Selah nos ayudará a detenernos. Haga una pausa en su vida. Escuche la voz de Dios y reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Padre, en esta tarde y en horas de la noche, cuando los hermanos reciban la enseñanza, yo te pido algo muy especial en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo visite las casas de los hermanos de una manera sobrenatural y sorprendente. Tócalos, ministralos, bendícelos, guárdalos. A sus casas no llega la plaga, sus casas no llega el mal, porque el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Gracias, Señor. Guarda a los niños
jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, viejos, ancianos. Ahora que nos preparamos para la reapertura, Dios primero, permítenos como iglesia estar preparados. No importa de la manera que nos las pongan. Si son 2 en la iglesia, 2 iremos. Si somos 5, 5 iremos. 10 lo que ponga el gobierno, seremos abundantes en obediencia. Danos capacidad económica para comprar algunas cosas que serán indispensables, serán de mucha necesidad y casi exigencias comprar para la reapertura de los cultos en las diferentes iglesias. Bendice al pueblo y a todos los amigos que logran oír. En el nombre de Jesús te doy gracias. Hermanos, saludos, muchas gracias. Creo y estoy seguro de que es de bendición. La palabra de Dios no vuelve vacía, porque es la palabra de Dios y Dios no es vacío. Así que usted recibirá la enseñanza en horas de la tarde. Dios me les bendiga y recuerden que Dios siempre tiene el control de todo. Saludos y bendiciones.